Este tema nosotros lo hemos venido trabajando con una perspectiva. La perspectiva es, primero, mostrarles un poco la parte teórica de las definiciones, qué significa, cómo identificar una buena práctica, pero vamos a trabajar los casos prácticos. Estos casos prácticos van a estar, en este caso, a cargo de la doctora. Los casos prácticos son publicaciones que hemos encontrado, que cualquiera de ustedes la puede encontrar, las referencias van a estar. Por si acaso, la presentación se les va a enviar a sus correos, todos tienen sus correos registrados, así que de eso no hay mayor inconveniente. Y después de haber presentado casos reales de publicaciones, vamos a indicarles un poco el proceso. ¿Cuál es el proceso general? No hay una receta para una buena práctica, pero sí hay lineamientos generales que nos van a permitir a nosotros llevar una serie de pautas. Les pido que por favor, si tienen preguntas, levanten la mano, interrúmpanme. La idea es tratar de conversar lo más que se pueda sobre este tema para nosotros poder así llevar una buena capacitación, la cual me permita que ustedes salgan sin dudas. Eso es lo que nosotros queremos el día de hoy para ustedes. La agenda vendría a ser, en este caso, cómo reconocemos una buena práctica. Van a ver características, identificación, cuáles son las pautas que yo tengo que considerar. También las buenas prácticas en la ejecución de programas de prevención de riesgos laborales. Vamos a ver los casos prácticos que les mencioné. Y las recomendaciones y estrategias. Esto son una recopilación de toda la información que hemos podido conseguir para que ustedes puedan tener esa data. Lo primero que vamos a ver de trabajar es una frase introductoria que es: si deseas verdaderamente entender algo, intenta cambiarlo. Si yo deseo conocer algo a profundidad, tengo que tratar de cambiarlo, porque la única forma de cambiarlo es cuando logro profundizar en las raíces de este proceso, de este procedimiento, y eso a mí me permite tener en realidad una mayor perspectiva de cómo es la interacción de todos sus componentes. Las definiciones son muchas, son miles, les hemos hecho una recopilación de 3, las principales. No son las únicas, no. Cada uno de ustedes podría diseñar una definición de acuerdo a su realidad, sí. No hay nada que establezca que ustedes no pueden definir una definición de acuerdo a la realidad de la empresa. Algunas de las definiciones son: intervención, la cual tiene buenos resultados. Además, me permite solucionar un problema. Tenemos también que es una práctica la cual funciona de manera adecuada, igual con buenos resultados, de la misma manera, y se puede recomendar como modelo. Es una práctica exitosa que ha sido probada y validada. Entonces, ahí ya me da una característica adicional. Son metodologías, son herramientas y han demostrado que pueden transformar algún proceso, alguna actividad o alguna tarea y han obtenido resultados positivos. Como les dije, esto es abierto, ustedes pueden trabajarlo, son recomendaciones y van a encontrar en realidad muchísimas definiciones al momento de buscar en bibliografía. La elección de una buena práctica va a depender de 2 factores. Los 2 factores que vamos a encontrar serían la observación de estándares y las inquietudes. Observación de estándares se va a referir a lo siguiente. Yo tengo que revisar mis procesos, mis estándares, mis procedimientos y ver dónde está la desviación. Una vez que yo puedo revisar este proceso, recién me sale la inquietud y yo puedo justamente ver la posibilidad de implementar una buena práctica. Esto se da debido a la necesidad que ha salido al revisar mis procesos. Y la segunda sería por inquietudes. Inquietudes de mi trabajador, de mi supervisor, de mi jefe, de los que participan dentro del proceso que me dicen: acá algo no está funcionando bien, algo está fallando, los accidentes son reiterativos por esta razón. Entonces, esos son los dos motivos los cuales me van a permitir a mí ver la posibilidad de implementar una buena práctica.
Las características de una buena práctica van a ser muchas, pero hemos logrado acá concentrar las mejores que consideramos de acuerdo a las buenas prácticas exitosas que hemos encontrado. Innovadora va a ser porque tu proceso ya está, viene funcionando hace mucho tiempo, pero la idea es que esta idea va a revolucionar lo que tú ya tienes actualmente. También es replicable. Dentro de las definiciones mencionamos que es una metodología probada y validada, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que permitirme a mí que yo pueda replicar esta buena práctica. Siempre va a ser, en este caso, adaptada, sí. Todas las buenas prácticas se adaptan, incluso dentro de la misma empresa, sí. Hay procesos similares, pero yo voy a adaptarlo porque de repente la tecnología es distinta hasta los tipos de trabajadores o el perfil de puesto. Entonces, siempre considerar que va a ser replicable. Sostenible. Se refiere a que en el tiempo tiene que tener la estabilidad para que funcione. Tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, eso tiene que permitirme no solamente con la parte de recursos económicos, sino también de recursos de personal, tenerla durante un tiempo en mi empresa de acuerdo a los objetivos que yo también me voy a trazar. Tenemos el impacto positivo. Una buena práctica, su principal fin es el que cree un impacto positivo. Tenemos la planificación. Una buena práctica, para que sea una buena práctica de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener, tiene que tener una muy buena planificación. Más adelante, cuando veamos la parte de estrategias que les mencioné, ahí vamos a hablar un poco sobre la planificación y la documentación de las buenas prácticas, que es toda una etapa previa que es bastante larga, pero que me permite tener justamente los resultados que yo estoy esperando. Otro de los factores importantes va a ser el liderazgo. Todas las actividades que nosotros queremos realizar, si no hay liderazgo, no camina. Entonces, tiene que haber compromiso, tiene que haber liderazgo. ¿Por parte de quién? ¿Los trabajadores? ¿De la alta gerencia? Absolutamente de todos. Pero principalmente yo siempre sugiero hay que trabajar con, primero, la alta gerencia. Porque si la alta gerencia no cree en lo que nosotros queremos implementar, no va a funcionar por más de que le pongamos muchas ganas en realidad. Tenemos en este caso entonces también una última característica que yo creo que es una de las principales, indicadores. Nuestra gestión se basa en indicadores. A nosotros nos miden por indicadores. Nosotros tenemos que mostrar entonces nuestro trabajo con indicadores, de la misma forma que las buenas prácticas. ¿Cómo yo vendo que mi trabajo está siendo adecuado? Bueno, buenas prácticas con indicadores, ¿con números o no? Sí. Cuando yo digo, mira, la cantidad de horas hombre capacitadas ha sido 10.000, esto me ha costado 20.000, pero la cantidad de accidentes reducidos son, por ejemplo, hemos bajado de 100 a 50 y esto nos ha reducido en costos tanto, ahí ya estoy hablando el mismo idioma que en este caso el directorio o las gerencias. Entonces, es bueno considerar que todos estos factores nos van a ayudar. Podrían aumentar cada uno muchos más y definitivamente podríamos nosotros incrementar esta data y esta base. Para los criterios para identificar y seleccionar una buena práctica, los estamos trabajando en base, en realidad, a una teoría que es la de las 4 A's. Ustedes pueden usar esta, pueden también fusionarla. Lo ideal es de que trate de tener todos los elementos. Podría ser que alguna de mis prácticas no se adapte tanto, pero lo ideal vendría a ser, en este caso, eso. La disponibilidad se refiere a que la solución ante el problema identificado no debería de tener restricciones legales, corporativas o, en este caso, institucionales. Vamos a poner que una de las buenas prácticas, como uno de los casos que tenemos el día de hoy, es, por ejemplo, para cuidado de manos. Una de las soluciones que yo veo tiene alguna incongruencia con la parte legal. Entonces, ahí definitivamente desde el inicio ya mi buena práctica no va a ir bien. Entonces, tiene que tener
justamente relación con la parte organizacional y con la parte operativa. Si yo les pongo que parte de la solución de una buena práctica, por ejemplo, en manipulación manual de cargas, es de que cada media hora la persona descanse otra media hora por el tipo de actividad, ¿eso es viable con la parte operativa? ¿Qué jefe me va a permitir a mí parar media hora de mi personal? Ninguno. Pero de repente hay otra solución, otra alternativa tipo rotación que sí me va a permitir y eso va a depender. Pero enfocado sí esto a buenas prácticas. El segundo punto tiene que ver con la accesibilidad. Tengo que ver las limitaciones que podría tener la ejecución de mi buena práctica. Esto tiene que ver con horarios. ¿Cuántos de ustedes tienen horarios rotativos? ¿Cuántos de ustedes tienen horarios que inician de repente demasiado temprano y también acaban temprano? Horarios que no me van a permitir a mí de repente tener el mismo impacto que yo espero. Eso tengo que considerarlo entonces también dentro de mi planificación y dentro del proceso. ¿La rotación de personal creen que es un factor importante o no a considerar? Es lo mismo aplicar en una buena práctica, por ejemplo, en retail, que en servicios, en una oficina. Definitivamente no. Tiene toda una logística distinta. Entonces yo tengo que tener una estrategia diferente. Tenemos la tercera, que es adaptable, que significa que yo tengo que tener la capacidad de adaptar las medidas. Todos podemos acceder a la misma información, a las mismas buenas prácticas. Muchos tenemos el mismo problema, de repente temas ergonómicos. La mayoría lo va a tener. Y puedo tener la información de muchísimas empresas. Pero en este caso, no todas las realidades son las mismas, no todas las políticas organizacionales son las mismas. Entonces yo tengo que tener la capacidad de poder adaptar mis medidas a una nueva organización, que es la mía, y teniendo la información que ya he tenido, inicialmente, por lo menos de los estudios que he podido encontrar. Y la cuarta sería la aceptación por parte de los involucrados. Acá hay una palabra que yo quiero que ustedes tengan muy claro al momento de implementar una buena práctica y es la transparencia. Mientras más transparentes seamos en lo que queremos lograr, cuáles son las metodologías, cuál va a ser el abordaje, eso va a permitir que el personal tenga mayor involucramiento porque saben en qué están trabajando, para qué están trabajando y cuál es el objetivo final de todos. Entonces, esto es importante, es diferente en cada organización y hay un punto crucial. Cada uno de ustedes conoce cuál es el medio de comunicación interna y si es efectivo o si no es efectivo. Entonces, mucho va a depender de eso y yo creo que debería iniciar como parte del proceso de su implementación el evaluar la efectividad de este medio de comunicación interna para ver el impacto que van a crear ustedes. ¿Está hasta acá? ¿Sí? ¿Claro? Perfecto. Ahora veamos un poquito de casos reales, ¿no? ¿Cómo va esto aplicado? Más adelante vamos a entrar a la parte neta de seguridad y salud, pero primero vamos a ver un poco de otros ámbitos en los que también aplican buenas prácticas. Esto se lo vamos a mostrar con casitos. ¿Reconocemos este logo? Sí, ¿no? Reconocemos el logo. Muy bien. ¿Qué queremos rescatar de esta empresa? ¿Qué año dice ahí? ¿Me lo pueden leer? 1995. En 1995 empezó un programa de Johnson & Johnson de wellness corporativo, bienestar corporativo. Son 2 décadas de información. Fíjense qué importante, qué enriquecedor tener tantos años de evolución de un programa. Lógicamente tendrán algo medido, tendrán resultados. ¿Qué creen ustedes? Sí, buenos o malos, pero hay, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito. ¿Qué tal? Bienvenida. Esta empresa lo que hizo es juntar un poco los diferentes frentes que intervienen sobre el estilo de vida saludable de un colaborador a través de diferentes medidas y durante esas 2 décadas no es que ejecutaron la misma actividad todos los años, sino el programa fue evolucionando y cada vez incorporando más medidas, integrándolas entre sí para poder lograr el cambio en los hábitos del estilo de vida de una persona con grandes resultados. Y aquí vamos a mostrar solamente algunos porque es lo que queremos rescatar y no podemos mostrarles absolutamente todo el programa, pero empecemos con esto que es bastante importante. Lograron un 50% de reducción
de personas con presión arterial elevada. O sea, bajaron sus índices de hipertensión. Segundo, lograron que 2/3 partes de sus colaboradores dejen de fumar. Incluso sus indicadores eran muchísimo más bajos que los de la población en general, ¿no? El hábito tabáquico, por ejemplo, en Perú es como 13% calculado, 13 cigarrillos por cápita, ¿no? Y su promedio era mucho, mucho menor. Impacto económico. ¿Qué número ven ahí? 250 millones de dólares. ¿Poquito? No. Impactante, ¿no? Ese monto hay que grabarlo bien también como gran parte del reconocimiento del programa. ¿Por qué creen ustedes que logró impacto económico? ¿A través de qué? Sí, pero ¿por qué ahorraron dinero? Por descansos médicos, muy bien, ¿no? Disminuyeron su ausentismo. Gente menos enferma, gente que falta menos. ¿Qué más? Siniestralidad, ¿no? De hecho, muchas empresas, incluyendo muchos de ustedes, subvencionan los seguros de los colaboradores, ¿no? Parte de los seguros particulares, en algunos casos incluso es el 100% de las primas son asumidas por las empresas, para algunos casos. Entonces, si Johnson & Johnson tenía su plan de salud, cubría a los empleados utilizaban estos planes de salud, el costo recae sobre la empresa. Las primas suben y es un tema de siniestralidad, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que costos indirectos también se ven reflejados aquí. Y uno de los aspectos más importantes y que son los conceptos que debemos manejar al momento que diseñemos una intervención para nuestra empresa, es idealmente tratar de calcular cómo lo que nosotros vamos a invertir va a retornar, ¿no? Y ese es el ROI. En el periodo de 2002 a 2008, que es el periodo evaluado para este indicador, por cada dólar que se invirtió en su programa, retornó a la empresa 2.71. Estamos hablando de casi $3 de retorno por cada dólar que invirtieron. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque cuando nosotros digamos, ¿cuál es la principal limitación para que ustedes hagan un programa, ejecuten una intervención en su empresa? Presupuesto, me encanta porque lo han dicho bien fuerte, con convicción. Es un problema el presupuesto, ¿no? Pero cuando nosotros planificamos correctamente y dimensionamos lo que nuestra intervención puede lograr, eso ya conversa con un, más bien, retorno de la inversión. Vamos a lograr ahorro y ya no es tanto gasto. Dejemos de lado la palabra gasto, es una inversión. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Reconocemos esta empresa? Sí, ¿no es cierto? Bueno, General Electric, a partir del año 2005, de hecho tenía algunas iniciativas antes, revisando un poquito el caso, ellos tenían campañas preventivas, ¿no? De repente algunos esfuerzos que nosotros mismos también realizamos en nuestras empresas. Venía un día un dermatólogo para hacer la campaña de lesiones dérmicas o de radiación UV, venía otro día un oncólogo o personal que podía hacer un descarte de campaña oncológica. De repente había un poco de intervención en el comedor y saber un poquito cuál era la alimentación y el balance del menú que ofrecían a los colaboradores, ¿no? Pero todas las actividades estaban como aisladas, ¿no? Cuando revisaron el impacto que podía tener la implementación de un programa integral, entonces fue que decidieron hacer el cambio y a partir de 2005 conformaron su programa Health by Numbers. Y vamos a ver por qué se llama así, es salud a través de los números. ¿Por qué le llamaron así? Porque se plantearon ciertas metas. Sus metas eran números y todos los colaboradores lo conocían. Uno era 0 cigarrillos, entonces eso iba directamente a atacar contra el tabaquismo. Segundo, 5 raciones de frutas y verduras por día, impactaban sobre la alimentación. Tercero, 10.000 pasos diarios, actividad física y índice de masa corporal, que es la relación entre talla y peso que nos indica a nosotros si estamos en sobrepeso u obesidad. Lo normal es hasta 25. Entonces todos tenían que conocer sus números, saber cuánto pesaban, cuánto tenían de talla, cuánto tenían de índice de masa corporal y si sobrepasaban o no este valor. Su meta era no hacerlo, ¿no?
¿Qué resultados tuvieron? Aquí tenemos información desde 2005 hasta 2016 en estos gráficos. En el primero podemos ver una caída en el porcentaje de personas con el hábito tabáquico, ¿no? Los fumadores. Solamente 6 meses después de iniciar en 2005 ya tuvieron un 60% de deshabituación al cigarrillo en su población. Y 5 años después, bueno, ustedes saben que cuando una intervención empieza, normalmente tiene gran impacto al inicio y después es un poquito más difícil, ¿no? Cuando la brecha es más chiquita, es más difícil poder llegar a ella. Eso les pasó también, pero a los 5 años igual continuaron bajando su porcentaje de tabaquismo 20% adicional. Y para los casos de hipertensión, también vemos una bajada en la curva, en ambas, presión alta y presión baja, sistólica y diastólica, y también lograron impactar sobre este factor de riesgo, principalmente cardiovascular, ¿no? Muy bien, otro ejemplo. Este ejemplo es más hacia seguridad y salud. Esta es una empresa americana que se dedica a la producción de acero inoxidable. Tiene plantas. Ellos observaron un problema. Durante 2014 tenían números que les preocupaban. Estos son sus índices de frecuencia de accidentalidad. Accidentes reportables, así les llamaban ellos, eran 4.51, después vamos a ver el comparativo, y accidentes con tiempo perdido, ¿no? Que implicaban un descanso médico, 1.13, ¿no? Esa era la tasa por millón de horas hombre trabajadas. ¿Qué hicieron? Vieron que sus números estaban elevados en relación a las normas, en relación a los estándares, en relación a otras empresas de su rubro, y decidieron conformar un programa también que constaba en 3 iniciativas. La primera de ellas fue que optimizaron su procedimiento, incluyendo también el reporte de incidentes. Antes no reportaban incidentes, solamente reportaban sus accidentes. ¿Importante reportar incidentes o no? ¿Sí? ¿Por qué? Nos ayuda a prevenir accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos una mejora o hacemos un cambio para poder evitar ello más adelante. Lo mismo que puede haber generado el accidente, el incidente puede generar un accidente, ¿no? Las mismas circunstancias pueden originar lesión o no en un ser humano. Entonces ahí está el secreto. No debemos nunca dejar fuera los incidentes. Ellos tomaron conocimiento de eso y dijeron, tenemos que comenzar a reportar nuestros incidentes. Así lo hicieron. Y también para este procedimiento de reporte, optimizaron un poquito sus plazos y los pusieron como parámetros precisos, ¿no? Si antes, por ejemplo, tenías como una semana para entregar tu reporte de investigación, pues ahora eran 72 horas y si tu accidente era grave eran 24 horas. No estamos hablando de la notificación oficial, sino de sus procesos internos de investigación para poder llegar a la causa raíz de cada uno de los eventos. Entonces ellos aceleraron todo eso, capacitaron a su personal para poder lograrlo, porque vieron que era importante no solamente el reporte, ¿no? externo, sino era importante llegar a la causa de ese accidente o incidente y poder tener la posibilidad de intervenir inmediatamente medidas correctivas o acciones ya a mediano o largo plazo, pero que iban a corregir la posibilidad de otro nuevo incidente o accidente. Lo internalizaron bien y lo pusieron dentro de sus procedimientos. Adicionalmente a eso, también implementaron un programa de seguridad basado en el comportamiento. ¿Lo hemos escuchado? Sí, ¿no es cierto? Ya se ha empezado a hacer un poco más popular los programas de seguridad basados en el comportamiento. Ahí intervienes sobre la persona. La mayoría de accidentes se producen por actos o condiciones. Actos, ¿no? Casi, creo que es 82%, de acuerdo a la última revisión que hemos hecho, 82% de los accidentes ocurren por actos, ¿no? Entonces, qué importante intervenir sobre la conducta de la persona. Implementaron su programa y también involucraron a los gerentes, a los líderes, a los supervisores, a los jefes, todas las líneas de mando, incluyendo las cabezas altas de la empresa, estuvieron involucrados en poder hacer conversatorios informales, ¿no? en el día a día con los trabajadores. Entonces, ellos recorrían las instalaciones, cualquier persona, no tenía que ser el jefe operativo, sino podía ser el gerente general que un día se paseaba y conversaba con los trabajadores y tenían que tener por lo menos una charla diaria con los trabajadores sobre temas de seguridad. Entonces, dependiendo de dónde estén, si estaban en la planta, de repente conversaban de la implementación de una guarda o un equipo, de cómo ocurrió un accidente, explícame cómo se está ejecutando la medida correctiva. Y de hecho al inicio probablemente fue un poco más confrontacional, ¿no? Y después ya se fueron ablandando y la práctica era tan natural que ya fue aportando muchísima más información, ¿no?
estos fueron sus resultados, ¿no? En un año, ¿no? Arriba estamos viendo la información cerrada, año 2014, aquí estamos viendo la información cerrada, un año después, a 2015, disminuyeron sus accidentes reportables, el índice, fíjense, pasó de 4.51 a 0.93. Y accidentes con tiempo perdido de 1.13 a 0.07. También, antes que tenían 0 incidentes reportados, tenían 113 incidentes reportados, ¿no? Ya comenzó a hacer sentido un poco el reporte. Y el programa de seguridad basada en el comportamiento tuvieron la oportunidad de hacer 19.628 observaciones, ¿no? Estas son las observaciones positivas o negativas que hacen los colaboradores entre sí sobre su conducta. Muy bien. Para entrar al siguiente bloque, quiero revisar con ustedes esta idea. Bueno, Kelvin fue físico y matemático, y obviamente nos da el pase a la importancia de los números. Acá nos dicen, si no lo podemos definir, no lo podemos medir. Si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Y si no mejoramos, ¿qué nos pasa? ¿Qué dice ahí? Nos degradamos, ¿no? Muy bien. En esta parte vamos a revisar casos de estudio, vamos a ampliar un poquito más la información. Por favor, siéntanse en la libertad de en cualquier momento levantar la mano si es que hay alguna duda, algún comentario, quieren de repente reforzar algún concepto o contar una experiencia propia, bienvenidos. Muy bien. Comentamos un poquito sobre Ingredion. Ingredion es una empresa global, ¿no? Tiene alrededor de 11.000 trabajadores, tiene presencia en más de 100 países, incluyendo este. Ingredion se dedica a proveer soluciones de ingredientes. ¿Qué significa eso? Que atiende las necesidades de industrias alimentarias, de bebidas, de papel, porque provee la materia prima, el ingrediente, para poder ser procesado luego. ¿Cuál fue su problema? ¿Qué cosa fue lo que ellos identificaron y que quisieron mejorar? En 2012, o sea, hace no mucho, determinaron que sus estadísticas arrojaban como principal causa de accidente las lesiones de mano, ¿no? Lógicamente, en una industria donde tienen plantas, ¿no? Donde hay distintos procesos, hay muchos trabajos manuales. Adicionalmente a la manipulación de maquinarias, también tenían ellos procesos como, por ejemplo, el lavado de las raíces de las plantas, que era un proceso muy cruento, ¿no? Y tenían lesiones de manos de distintos tipos, de distintas etiologías. Y decidieron lanzar un programa a nivel global, que, bueno, vamos a tomar el ejemplo de México. En castellano el programa se llamó Manos Seguras, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que ellos realizaron. Como parte de sus iniciativas, primero hicieron una completa evaluación de riesgos, ¿no? Como hemos comentado, es importante desde un inicio conocer bien tu riesgo. Yo ya sé que tengo un problema, pero tengo que recontra conocer el problema, de dónde viene, dónde está. Entonces, identificaron absolutamente todas las tareas que podían tener potencialmente una lesión de mano. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego, dentro de sus procedimientos, revisaron que sí tenían los permisos de trabajo seguro, ¿no? Antes de iniciar la parte operativa de un trabajo, pero incluyeron parámetros específicos para la protección de manos en esos permisos de trabajo, ¿no? Ya estaba como customizado, adaptado al procedimiento para evitar la lesión de mano. Sustituyeron los equipos de protección personal, hicieron una evaluación, qué tipo de guantes estaban utilizando, si eran los correctos o no, si calzaban bien a la persona o no, si tenían las medidas antropométricas suficientemente buenas como para ajustarse bien a la anatomía del colaborador, entre muchas otras evaluaciones. Y también revisaron qué implementos de trabajo tenían. Por ejemplo, siendo una industria de alimentos, ellos tenían mucho trabajo de laboratorio. Y en laboratorio se trabaja con los recipientes de vidrio. Hicieron una sustitución por los recipientes de metal, que pueden ver en la foto. También revisaron todas sus plantas para ver si es que adicionalmente necesitaban implementar guardas de seguridad, ¿no? Para evitar espacios donde los colaboradores pudieran meter las manos, ¿no? Y lesionarse. Y también líneas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en las fajas para evitar el acercamiento de la persona, ¿no? Muy bien. Otros procesos, como les comenté antes, el lavado de raíces, que era un proceso cruento, se automatizó. De hecho, probablemente esa fue una de las iniciativas más costosas, ¿no? Pero cuando hicieron su evaluación completa inicial y vieron qué proceso era el que tenía mayor probabilidad de lesión, eligieron ese y ese lo automatizaron, porque no se puede automatizar todo menos desde un inicio, ¿no? Y esto empezó hace relativamente poquito.
Entonces escogieron ese proceso para automatizarlo y sustituyeron el lavado manual por un lavado de propulsión a jet, ¿no? Y ya evitaron el contacto directo con el colaborador. ¿Qué más hicieron? Hicieron una campaña de comunicación. Esta empresa, que es global, 100 países al mismo tiempo, lanzaron el mismo día su video dándole la bienvenida al programa. Lo podías ver desde la recepción. Tú entrabas y estaba en las pantallas el vicepresidente hablando sobre el programa y qué iban a lograr, ¿no? Entonces tuvo visibilidad, y mucha, y al mismo tiempo. Hicieron también de forma presencial un lanzamiento con los gerentes de cada planta. Se juntaron en las plantas, en el espacio donde normalmente dictaban sus capacitaciones, y les mostraron todos los elementos del programa. El gerente mismo de planta lo hizo. La foto que ven en el medio son los colaboradores pegándole al casco el logo del programa, Manos Seguras. Están ahí para que todos reconozcan el programa. El programa tenía su propio logo y tenía visibilidad también. Y por último, ese día también hicieron una actividad media dinámica para poder comprometerse a no lesionarse las manos, a estar más atentos, a cuidarme no solamente a mí, sino a mi compañero, ¿no? Y lo plasmaron pues en las pizarritas con las manos de colores. ¿Qué más hicieron? Ahí no se quedaron. Los trabajadores que sufrieron accidentes previamente participaron en sesiones con pocas personas para hacer un reconocimiento a modo de testimonio. ¿Cómo impactó esa lesión? Son lesiones con incapacidad, es decir, hay personas que habían perdido parte de la mano, ¿no? O parte de dedos. Estas personas, que seguían trabajando en la empresa, compartieron cómo les afectó la vida personal, cómo les afectó la vida familiar, ¿no? Sus amigos, las relaciones de pareja, etcétera, cómo impactó sobre su propio trabajo, qué dificultades tenían para hacer las tareas nuevamente, qué tuvieron que reaprender, ¿no? También aprovecharon su Día de la Seguridad y Salud para hacer de repente, para ya no entrar en tanta la parte dura, tuvieron que complementar un poquito con la parte blanda, de simular a través de actividades lúdicas. Hicieron muchos juegos tipo gincanas, pretendiendo que era un mundo sin manos. Entonces, todos los juegos eran con las manos atadas o simulando hacer actividades solamente con una de las manos. Y también tuvieron un momento en el que le denominaron el túnel del tiempo. A manera de galería, imagínense, decoraron todas sus paredes en una sala con todos los casos de lesiones de mano que habían tenido. Estaba el accidente, cómo se originó, las fotos, el proceso de investigación hasta la causa raíz. Y se paseaban, ¿no? Los supervisores de planta, los jefes y algunos de los colaboradores que habían participado también de la investigación, explicando cómo había sido el accidente y cómo habían determinado la causa raíz, por qué se había producido. Entonces repasaron sus propios accidentes. ¿Qué más hicieron? Hicieron, lógicamente, si habían hecho una revisión del equipo de protección personal y los habían reemplazado, había que tener una experiencia de taller, ¿no? Que los colaboradores conozcan cuáles eran los nuevos EPPs, por qué los estaban utilizando, cuánto tiempo lo deben usar, cómo es el mantenimiento, en qué momento hay que reemplazarlos, ¿no? También tuvieron un día de película, ¿no? Claro que todas las actividades que estamos comentando fueron durante el tiempo, ¿no? No todas se ejecutaron el mismo día, y eso también es importante, que las actividades se den de forma periódica. En ese día de película compartieron algunos videos sobre protección de manos, ¿no? Básicamente videos preventivos, y algo que nos gustó muchísimo a nosotros cuando hicimos la revisión del caso es que sus líneas gerenciales, y no estamos hablando del gerente de planta, sino estamos hablando de los gerentes de distintas áreas y de todas las áreas en realidad, se paseaban por las plantas en un momento donde hicieron una reevaluación de riesgos y tenían que determinar el lugar donde potencialmente podía haber un accidente de mano y le pegaban una señalética, incluso creo que la firmaban, ¿no? Y yo, gerente, te estoy cuidando a ti. Era el gerente de finanzas, pero estaba en planta poniéndole la señalética al sitio donde se había identificado, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, los resultados, ¿no? La parte que nos interesa, lo que queremos ver. ¿Todo esto que hicieron tuvo resultados o no? ¿Qué creen? Sí, ¿no? Por eso se los estamos mostrando ahora. Lo primero que les mostramos es, ese es el corte de accidentes que tuvieron en mano, ¿no? De todos los accidentes se están extrayendo solamente las lesiones de mano.
Tenemos 18 meses antes, es la primera columna que ven, y la segunda es 18 meses después del lanzamiento del programa, ¿no? Es el periodo de 2012 a 2014, tuvieron un 64% de reducción de lesiones en mano, ¿no? Nada despreciable. Y si lo abrimos un poquito más para verlo por trimestre, cada columna representa un trimestre, vemos lo que venían manteniendo antes del programa hasta el lanzamiento, 6.5 es el promedio de lesiones por trimestre, y bajó luego del lanzamiento a 2.9. Haciendo la revisión del caso también, esto es algo que lo hemos podido ver en sus informes de sustentabilidad, ¿no? Que están públicos. También vimos que adicionalmente a esta información que estaba hasta el tercer cuarto de 2015, encontramos un informe donde lanzaban sus resultados de 2016. Le hicimos un poquito más de seguimiento y también han continuado teniendo disminución de sus accidentes. O sea, no se quedó ahí, sino han continuado, de forma continua han bajado, han reducido nuevamente sus accidentes 41% más, ¿no? Ese es año cerrado 2016, ¿no? En su tercer año de ejecución. Muy bien, otra experiencia que les queremos contar. Esta es una empresa de buses, también es internacional. Observaron que tenían sus principales accidentes ocasionados debido a problemas de fatiga en los conductores. ¿Qué componentes tenía su programa? Algunos de ellos fue diseño de materiales para el entrenamiento, ¿no? Al momento de hacer las capacitaciones las hicieron didácticas, las hicieron prácticas y diseñaron material específico para poder hacerlo. Tuvieron estos talleres no solamente con los trabajadores, sino involucraron al familiar. Tuvieron cursos de reconocimiento para que los supervisores y gerencias reconozcan cuáles son los signos de fatiga, cómo se maneja un caso de fatiga, ¿no? Cómo ellos deben intervenir sobre esa posibilidad, ¿no?, de accidente sobre los colaboradores y qué no hacer también, un poquito de habilidades blandas. Tuvieron un rediseño de jornadas, lógicamente identificaron que alguna parte era ocasionada por la forma en la que estaba estructurada la jornada, de repente era muy larga y con lógica el colaborador se va a fatigar. Entonces tuvieron que rediseñar los turnos de trabajo e hicieron una implementación de lugares de descanso, ¿no? También hay que hacer siempre revisión de infraestructura. Aquí identificaron algunos lugares donde ellos podían descansar. ¿Qué resultados tuvieron? 50% de reducción en sus niveles de fatiga, ¿no? 12 meses se hizo ciertas mediciones para poder identificar de forma clínica, ¿no?, a través de mediciones en pupila, cuál era el nivel de fatiga de los trabajadores, e identificaron a través de sus intervenciones que tenían 50% menos de niveles de fatiga. Luego también hubo 39% de reducción en los accidentes menores. En realidad el número va más dirigido a la reparación de los buses, porque es el tema económico que les impactó bastante. La fatiga ocasionaba que tengan también no solo accidentes graves, sino también eran accidentes leves, ¿no? El mal cálculo, los choques retrocediendo, los choques de repente menores, ¿no?, por distracción, ¿no?, que contribuye mucho el factor fatiga. Y esto logró también que tengan un aumento indirecto en su flujo de caja, porque tenían que desembolsar menos dinero mes a mes para poder hacer estas reparaciones y su flujo de caja creció en 23%, ¿no? También muy importante. Y lograron, esto sí, de repente no es tan obvio, ¿no?, como lo anterior, pero lograron un 47% de reducción en descansos médicos por enfermedad común. ¿Les llama la atención eso? ¿Por qué creen que es? Por la prevención. ¿Cómo está relacionado? ¿Creen que está relacionado o no la fatiga a las enfermedades? Claro que sí. Tenemos mayor susceptibilidad a caer en enfermedades comunes, incluso infecciones, porque el sistema inmunológico se debilita cuando uno está fatigado, ¿no? Entonces, lógicamente, también tuvieron impacto ahí y como de repente un indicador indirecto, también redujeron sus costos médicos por las atenciones, 28%. Muy bien, otra experiencia que les queremos contar, este es un comparativo de dos minas en el año 2016, también tenían el problema de elevada incidencia de accidentes por fatiga en los conductores de maquinaria pesada y en conductores en general, todos formaron parte del programa.
Hacemos este comparativo porque la mina A tomó la opción de implementar una solución tecnológica, ¿no? Ellos colocaban un dispositivo en la cabina de los conductores, de los operadores, y ese dispositivo lecturaba si el personal estaba fatigado o no, en tiempo real. Incluso podía hacer el reporte a sus supervisores. Y la mina B también implementó su solución tecnológica, igualita, del mismo modo, al mismo tiempo. Trabajaron con la misma consultora, de hecho. Pero en el caso de la mina A, ellos no solamente implementaron la tecnología, sino elaboraron un programa de gestión de la fatiga que incluía la solución tecnológica. Y en la mina B solo se implementó la solución tecnológica. Compraron los dispositivos, los instalaron, también obviamente es una gran inversión cuando uno invierte en tecnología, pero esa fue la diferencia. Que formaba parte de esta solución integral, ¿no? Haciendo un poquito el comparativo, la mina A trabajó abiertamente con los empleados, o sea, todos sabían qué cosa era lo que estaba pasando. En la mina B no se dijo, solamente se instaló, ¿no? Pero como lógico, forma parte de tu lugar de trabajo, ellos veían que estaba el dispositivo ahí, entonces corrían los rumores, ¿no? Sobre lo que estaba pasando. En el primer caso se educó sobre la mitigación de la fatiga. Se habló con los trabajadores, se les dijo, esta intervención es por esto, conozcan la fatiga, estos son los síntomas, diferenciemos de somnolencia, sepamos cómo identificarlo, cuáles son los signos de alerta, ¿no? Entre otros. Pero en el caso B no se hizo un entrenamiento y no se había hecho una retroalimentación, una conversación sobre cuál era la intervención que se iba a aplicar y por qué, mucho menos sobre la fatiga en sí, ¿no? En el primer caso se establecieron parámetros de gestión, es decir, si el aparatito te lanzaba una alerta de que la persona estaba fatigada, entonces habían parámetros establecidos sobre lo que tenía que hacer el supervisor que recibía esa notificación. En el segundo caso no, entonces los gerentes, los supervisores recibían las notificaciones y cada uno actuaba de forma distinta, ¿no? Y la forma de interactuar con el colaborador no estaba pautada. En el primer caso hubo visibilidad del involucramiento de la línea gerencial, o sea, los gerentes estaban ahí presentes, sabían, formaban parte de sus indicadores. En el segundo caso no se pudo evidenciar, no se diseñó de esa forma. En el primer caso, los eventos fueron considerados como una oportunidad para hacer una retroalimentación, es decir, el supervisor recibía esa notificación y era una oportunidad para interactuar con el colaborador y decirle, ¿no? Hemos identificado esto, y es como un refuerzo positivo, no se tomaba como un castigo. Y en el segundo caso sí pasó eso. Cada evento notificado era como una oportunidad para disciplinar a ese colaborador fatigado, ¿no? Como si fuese voluntario estar fatigado, ¿no? ¿Qué diferencias hubo? En el primer caso, aquí hablemos primero sobre manipulaciones. ¿Qué significa manipulaciones? Lógicamente, este aparatito tecnológico había invadido su espacio de trabajo, ¿no? Estaba en la cabina de los pilotos, de los conductores. Entonces, muchos de ellos los manipulaban, tal cual. Los patearon, alteraron los circuitos, los más sofisticados, o simplemente colgaban cosas encima, ¿no? El sombrero, el casco. Entonces, hubo maltrato de estos dispositivos, pero en el primer caso, ¿qué número dice ahí? 13, y para el segundo, 375, ¿no? Ven la diferencia en el mismo periodo de tiempo. Y aquí el porcentaje que cada una de las minas logró para la reducción de los eventos de fatiga. Solamente teniendo la solución tecnológica, sí disminuyeron. No es que no tuvieron resultados, sí tuvieron, pero 44%. Sin embargo, en el primer caso, ¿cuánto dice ahí? 82%, ¿no? Interesante. Muy bien. Vamos a revisar un poquito de los casos que hemos hablado. ¿Qué queremos rescatar? ¿Qué queremos que se lleve en el día de hoy? ¿Qué es lo que de repente nos interesa compartir con ustedes para que ustedes también lo puedan aplicar? Veamos por qué les fue bien, ¿no? Primero, hicieron una evaluación de riesgos inicial, ¿no? Qué importante familiarizarte al 100% con tu riesgo. Sabían dónde estaba, cuánto era, qué potencial tenía, quiénes estaban involucrados, absolutamente todo lo que tenían que saber sobre el riesgo. Luego, el programa y objetivos visibles. Es decir, no fue una iniciativa que se lanzó y solamente el Servicio de Seguridad y Salud estaba a cargo, sino es que era la empresa lo estaba lanzando. Todos estaban involucrados,
tenía formas de palparse ese programa, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia de Ingredion tenían el logo, hicieron un logotipo del programa, lo podían ver en todos lados, lo pegaron en los cascos, hicieron sus videos, estaban los videos publicados en todos lados, entonces había visibilidad de la intervención que se estaba realizando. Lo otro fue que se trazaron metas a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa, no? Los programas preventivos nos asustan un poquito. Nos asustan porque no tenemos resultados rápidos y mucha gente quiere resultados ya. Y eso no es tan fácil de lograr cuando uno ejecuta intervenciones que van a estar dimensionadas a grandes logros. Entonces, diseñemos siempre metas a mediano y a largo plazo. En el caso de Ingredion, por ejemplo, ellos tienen todavía una meta para 2020 y esta meta está visible para todos, ¿no? Cada año en su reporte de sustentabilidad lo repasan y ven cómo se van acercando más a su meta de 2020, que es su índice de frecuencia 0.2, ¿no? Que creo que es lo que todos conocemos un poquito. Eso lo tienen trazado de aquí todavía a 2020 y van bien encaminados. Concientización general, ¿no? Qué importante que las medidas que nosotros diseñemos, en esos casos, involucran a los trabajadores de tal forma que no se sienta que es algo mandatorio. Yo te estoy diciendo a ti qué tienes que hacer. No, es vamos, hay un problema, tenemos un problema. Veamos cómo todos tenemos un rol en esta solución. Entonces, concientiza sobre el problema a la persona para que forme parte y te ayude en la resolución y que sepa cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Empoderamiento de los trabajadores, ¿no? Muy relacionado con lo anterior. Empoderemos a nuestros trabajadores, se hicieron participar desde el inicio, porque les preguntaron cuáles eran los riesgos, les preguntaron cómo los afectaba, qué habían identificado ellos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que los colaboradores son los que mejor conocen su trabajo, nadie lo va a conocer mejor que él mismo. Entonces, hay que ir a preguntarles desde el inicio sobre el problema. Luego, en el diseño de la solución, ¿no? ¿Qué piensas que podemos hacer? ¿Cómo esto impacta tu trabajo? Hablemos sobre horarios, hablemos sobre turnos, hablemos sobre operatividad, viabilidad. Si hacemos esto, es bastante enriquecedor conversar. Y la retroalimentación también, porque las iniciativas que nosotros tengamos hay que evaluarlas. Si funcionaron o no funcionaron, se sintieron satisfechos con la solución que nosotros les dimos. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Por qué no estamos llegando a la meta? ¿No? Es importante también en la práctica y al final evaluar y saber qué podemos tomar para mejorar. En todos los casos también hemos visto compromiso, ¿no? De las líneas gerenciales y es importante el compromiso de la alta dirección. Entonces, las iniciativas deben venir desde arriba, como les dije. Empresa, todos juntos, trepados en el mismo barco. No es un área nomás la que se dedica a ejecutar. Las cabezas lideran. Cambien la mentalidad y conducta, ¿no? Lo que queremos hacer aquí es que los colaboradores, o lo que hicieron estas empresas, perdón, es que los colaboradores comenzaron a tomar conciencia y lograron un cambio conductual. Nosotros tenemos una chamba fuerte, ¿no? Una responsabilidad fuerte en lograr formar hábitos en los trabajadores. Y no es fácil y toma tiempo, pero eso es lo que realmente va a conseguir un cambio a largo plazo. Y todos ellos realizaron intervenciones medibles. Súper importante, no nos olvidemos de los números. Bien. Un plan no va a tener éxito, no va a funcionar siempre que la planificación no esté realizada de forma correcta. Y eso es lo que en realidad tenemos nosotros que trabajar mucho en este proceso. Dentro de la implementación de una buena práctica vamos a tener una serie de fases. Las voy a explicar primero a grosso modo, las fases, luego vamos a ir trabajando cada una, por lo menos las principales, para que nosotros podamos tener una idea. Como les mencioné, no es una receta, esto es completamente flexible y va a depender de cada uno de ustedes y del tipo de organización a la cual ustedes representan. La necesidad va a ser en realidad el problema que yo he identificado. ¿Cuál es la falencia que tengo en este momento para yo poder recién empezar a trabajar? Una vez que ya tengo mi necesidad,
Vamos a poner, por ejemplo, el cuidado de manos, la somnolencia. ¿Podría ser un tema de enfermedades comunes también? Sí. ¿Podría ser un tema de calidad de vida, malos hábitos, como hemos visto? Sí, perfectamente. Voy a definir entonces, en base a este problema identificado, un objetivo. Defino mi objetivo con características. ¿Qué características creen que tiene que tener un objetivo adecuado? El SMART, sí. ¿Algo más por acá? Realista, ¿sí? ¿Qué más? Medible. Mi objetivo tiene que decir a dónde yo pienso llegar. Sí, tiene que ser realista. Tengo yo que definir entonces una serie de pautas en base al objetivo. ¿Tiene que ir en vía de la solución de ese problema? Sí, o sea, tiene que permitir medir lo que yo estoy trabajando para solucionar este problema. Tengo que definir entonces mis indicadores también. ¿Los indicadores van a ir de la mano de los objetivos? Sí, perfectamente. Tengo que medirlos claramente. Vamos a ver más o menos qué características podría yo tomar en cuenta para poder tener un indicador adecuado, correcto, que me permita a mí llevar, en este caso, un plan. Definir quién lo hace mejor. ¿A qué creen que se refiere eso? ¿Quién lo hace mejor? Tiene que ver en este caso con qué persona conoce, por ejemplo, de calidad. Si yo veo o trabajo en seguridad, de calidad no necesariamente tengo que saber, ¿no es cierto? No todos sabemos de todo. Esa es la idea de que sea un equipo interdisciplinario. Tengo que ver quién sabe mejor, por ejemplo, si el problema tiene que ver con un área de calidad y manos, cortes. Tengo que tener a la persona de calidad, sí. Tiene que estar la persona de logística que compra los insumos para, por ejemplo, para esta área, sí. El área de seguridad tiene que estar, médica, el jefe responsable de ese equipo también. Entonces tengo que definir quién conoce mejor dentro de estos procesos, quién lo hace mejor, de una persona por equipo, que sea responsable desde el inicio hasta el fin. No quiere decir que los demás no van a participar, sí, pero en la planificación tengo que primero identificar personas claves dentro de mis procesos, que me demuestren que en realidad pueden manejar la problemática sin ningún inconveniente porque ya manejan perfectamente todo el proceso. Verificar que sea una buena práctica bajo los criterios que se explicaron al inicio, que sea innovadora, que en este caso me solucione un problema específico, etcétera, etcétera, pero que sea una buena práctica, que no sea de repente una actividad aislada. ¿Tengo que documentar la buena práctica? Sí. En este caso tengo que tener un manual de esta buena práctica, para que no solamente las personas que nos reunimos para pensar qué hacer para solucionar este problema tengamos la idea clara, sino para que cualquier persona que ingrese pueda leer este manual y pueda entender hacia dónde apuntamos, cuáles son nuestras actividades, cuál es el camino y dónde estamos actualmente. Porque también si no se actualiza yo no voy a tener información vigente. No se olviden que parte principal de una buena práctica es que sea transparente la información. Analizar, informar y desarrollar un modelo replicable. Significa que este modelo tiene que ser un modelo aplicable a cualquier otro proceso, cualquier otra empresa similar. Como modelo, hemos visto varios casos, ¿de acuerdo? No quiere decir que nosotros vamos a agarrar y vamos a querer implementar bajo las mismas condiciones, con las mismas actividades, estos problemas. No, porque en realidad muchas veces no nos van a aplicar todas las actividades, pero sí es replicable lo que hemos visto. Entonces digo, mira, ellos lo han enfocado así. Mi política organizacional de repente no me permite esta serie de actividades, pero sí me permite estas otras. Entonces yo lo voy adaptando, que es lo que se busca. Definir el plan y el equipo de implementación, que tiene que ver un poco con lo de quién lo hace mejor, pero también voy a definir ya el plan de trabajo junto con la implementación en práctica.
Este es el cuadro, el inicial, el que les acabo de explicar, para que más o menos veamos las etapas. La necesidad, lo principal, lo primordial es que tiene que responder la pregunta de qué necesita mejorarse. Cada uno de ustedes tiene indicadores. Tienen un estudio de accidentabilidad que normalmente se hace a fin de año, los primeros meses. Ahí me da cierta relación y me dice, mira, mi principal problema, vamos a suponer, está en lesiones de golpes de cabeza. Perfecto. Tengo que ver por qué, dónde. Si es reiterativo, podría ser que sea la misma área. Puede ser por problemas con químicos. Podría ser con gases ergonómicos. Pero yo tengo que enfocarme. Acá les quiero hacer una consulta. ¿Puedo aplicar 2 programas de buenas prácticas a la vez? ¿Implementarlos? ¿Es recomendable? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Sí? Lo ideal es de que yo implemente un programa a la vez. Mis esfuerzos tienen que ir primero a que un programa levante. Una vez que ya esté implementado, como los que hemos visto, ya tengo mi primer año, mi segundo año, o sea, ahí ya puedo empezar a trabajar otro aspecto. Entonces, lo ideal es que trabaje un problema a la vez. Entonces, yo tengo que hacer un proceso para determinar esta necesidad. Si tengo 5 problemas críticos, tengo que primero hacer entrevistas exploratorias en las cuales yo voy a decir, dentro de mi entrevista, mira, he visto, he preguntado, tengo esta información. Y eso a mí me permite ver cuáles son los procesos débiles y cómo voy a priorizar. Entonces, tengo que priorizar, sí, las buenas prácticas. Lo ideal es irlas implementando e ir aprendiendo en el camino de a pocos, aplicar información o búsquedas de información, sea un checklist, una encuesta, una entrevista o la herramienta que ustedes crean conveniente, pero que permita levantar esta información y describir un proceso y priorizarlo. Eso es lo primero que yo tengo que trabajar. Lo segundo que voy a ver es definir un objetivo. El objetivo tiene que ser, como ya lo hemos explicado, con ciertas características, perfecto. Tiene que también permitirme ver qué es lo que está reforzando, sea un proceso, un procedimiento, sea un instructivo o lo que contemple esta buena práctica. Pero también hay algo muy importante que yo tengo que considerar y es que el objetivo que ustedes pongan a su buena práctica tiene que ir de la mano con los objetivos organizacionales, los estratégicos. No puede estar completamente aislado de un proceso en el cual la organización está caminando. Normalmente los estratégicos vienen ya de objetivos, ya sea corporativos, internacionales o nacionales, pero a donde la empresa va a ir a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, mis objetivos tienen que ir alineados a esto. La parte de indicadores, como les mencioné, lo ideal es de que tenga una serie de características. Tiene que ser relevante dentro de la estructura que yo tengo que poner, sí, porque me tiene que dar información importante para poder medir. Yo tengo que poder obtener la información que necesito. Si no obtengo la información que necesito, no me va a permitir a mí poder tener un adecuado manejo de desviaciones. La segunda característica es que tiene que ser monitoreable. Tiene que poder comprobarse con números. Tengo que poder tener valores que me permitan tomar decisiones. Y me tiene que proporcionar información para tomar decisiones. Los 3 van de la mano, sí. Tienen que tener esas 3 características, sí, para que yo pueda tener un proceso de elección de indicadores correctos. A veces también nos ha sucedido a nosotros que ponemos indicadores y al momento de plantear o implementar, los indicadores no están funcionando como nosotros esperamos y a veces tenemos que reformular. Y eso no está mal. Esto es un proceso de mejora continua. Entonces, yo puedo reformular esos indicadores, sí, pero la idea es tratar siempre de que en el inicio estén contemplando algunos aspectos para que la desviación sea la menor posible. ¿Y qué es útil que yo mida? La eficacia, la eficiencia, la calidad y la economía. En diferentes aspectos y bajo diferentes enfoques. Tengo que ver si se está cumpliendo el objetivo, sí, definitivamente tengo que ver si se está cumpliendo el objetivo. Tengo que ver que esta buena práctica tenga
una dirección adecuada de los recursos invertidos. Me están dando recursos económicos, me están dando recursos de personal, tiempo, me están dando muchos recursos. Entonces, tengo que demostrar también que la gestión de los recursos tiene resultados y también que la gestión de los recursos financieros es la adecuada. Tengo que poder ver que la calidad de los atributos se está midiendo. O sea, que estas características que yo he planteado se están midiendo y me están permitiendo tomar decisiones. Para que yo pueda verificar una buena práctica, lo ideal es que se registre, que tenga una ficha. La ficha la pueden ir diseñando. Esta es una posible alternativa. Lo ideal es que yo ponga por lo menos el nombre de la organización, el área encargada, responsable de esta área. Tengo que tener también indicadores, tengo que saber si existen o no existen procedimientos sobre el proceso que yo pienso mejorar. Si existen procedimientos, tengo que saber quién lo hizo. Y normalmente les sugiero que no solamente se ponga el nombre, sino que se ponga el cargo, para yo saber en esta persona que tan involucrada de repente estaba en todo el proceso. Los indicadores tienen que tener una frecuencia de revisión también. Tratar de que no sea siempre al final del proceso de implementación, porque ahí no me va a permitir corregir cuando yo espero antes de tener el impacto final. La idea es que yo pueda obtener una visión clara cada cierto tiempo e ir reformulando todo este proceso. Eso es lo que se busca. Y la documentación es un poquito tedioso, pero es el centro. Algunos de ustedes han podido de repente implementar o son parte de un sistema de gestión de tipo certificable. Llámese la ISO 14000, la ISO 9000, la que era la OSA, que ahora es la ISO, ¿sí? Algunos de nosotros hemos podido de repente participar o de repente, dependiendo también del rubro en el cual estamos, podría ser la de inocuidad alimentaria, etc. Dentro de este proceso, cuando nosotros implementamos, ¿qué es lo primero que se tiene? ¿Todo el sistema de gestión documentario o el manual? ¿El manual del sistema de gestión o los procedimientos? El manual, sí. El manual me da todos los lineamientos y después viene el primer procedimiento, muchas veces que es procedimiento para elaborar procedimientos, ¿no? Y de ahí empiezan todos. El manual es lo primero que tiene que salir porque me dice cómo, qué y cuándo. Me dice qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, quién lo está haciendo, en qué momento lo está haciendo, qué versión es la que yo estoy trabajando. Para una buena práctica, ¿tengo que tener un manual también? Sí, no va a ser de repente tan extenso como el de un sistema de gestión, pero tengo que tenerlo para que me digan qué estoy en ese momento, cuál es la versión, cuál es el año, qué indicadores, qué espero de esa buena práctica. Voy a tener que tener, sí, la fecha, la parte formal que es la fecha, la versión, la validación, quién lo elaboró, quién lo probó, etc. Pero hay aspectos que yo sí o sí tengo que considerar dentro de la documentación. Voy a tener que poder poner, por ejemplo, cuáles son los actores imprescindibles dentro de este proceso. Vamos a poner el gerente de planta. Si es un proceso productivo, va a tener que estar involucrado sí o sí. Tengo que poner quiénes son los actores principales, tengo que poner también los indicadores. ¿Qué metodología estoy usando? Y no existe necesariamente una metodología para cada cosa. Muchas de las cosas que nosotros vamos a plantear de repente ni siquiera se están tratando todavía. O en Perú todavía no hay, pero a nivel organizacional sí. Entonces, crear una metodología, tratar de validarla, voy a tener que tener indicadores, datos, tengo que poner mis fuentes de información, la bibliografía tengo que considerarla, tengo que explicar cómo va a ser sostenible en el tiempo y cómo va a ser el proceso. Si bien es cierto, tienen los indicadores, pero lo que hablábamos en un momento sobre mostrar los números, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo poner, sí, hubo una reducción del 51% de accidentabilidad o de accidentes, perfecto.
pero tengo que mostrar también cómo va a ser la presentación ejecutiva sobre estos resultados, cómo se mide, cuánto yo valoro una hora hombre, con quién tengo que verlo, y esa persona que me va a ayudar a ver ese tipo de datos también tiene que estar ahí. Tengo que considerar los contactos y las referencias de mi buena práctica. Contactos, siempre poner ahí sí nombre, cargo. Normalmente se utiliza una consultora, han visto dentro de los procesos lo que se hace primero un diagnóstico base. Tener quién, cuándo. Ellos tienen una información. Se hizo con tal persona de tal consultora, el informe que entregó es tal y hacerle referencia. No les digo que lo pongan en el manual, pero sí poner el documento es tal y se encuentra en tal lugar, porque a veces se pierde con el tiempo documentos que fueron muy importantes como en líneas base que uno trabajó y que muchas veces uno pagó por ese servicio, pero se pierde. Entonces, hacer referencia a esos documentos importantes va a ser siempre necesario. Hay una serie de pautas que yo tengo que considerar, como lecciones aprendidas también. Eso les sugiero siempre que pongan de repente informes anuales, podrían ser o semestrales, y vincúlenlos. No hay necesidad de que sea tan grande el documento. Hay informes semestrales de cómo va esta buena práctica, cuáles son mis indicadores, cómo está funcionando, y estos se encuentran en tal ubicación en la web, en la intranet, en la herramienta que ustedes manejen. Pero me permite a mí ordenarme, que venga alguien, lea ese documento, se involucre un poco y lo entienda. Esa es la idea de documentar. Es tedioso, sí lo sé, pero es un proceso necesario. También tenemos que ver que sea un modelo replicable, sí, y que tenga un plan y un equipo de trabajo para la implementación. Tengo entonces que tener información clara de la empresa, de cuál es la idea que yo voy a implementar. La descripción técnica se refiere a la metodología que yo voy a aplicar. ¿Vieron el caso de México? En el cual hablaba, por ejemplo, de que yo estoy aplicando una metodología, la cual no solamente era cursos, tenía la línea del tiempo, tenía también el tema de las manos, el compromiso, tenía un día sin manos, los videos, ¿no es cierto? ¿Esa es mi metodología? Sí. No hay una metodología mejor que la otra. Hay metodologías distintas simplemente por cada proceso. Tengo que colocarla y describirla lo más detallada posible. Como dicen algunos, como coquito, así, punto por punto. Porque a veces uno lo conoce, pero cuando otra persona lo lee no lo entiende como nosotros. Y a veces pasa, a mí me pasa también. Muchas veces trato de explicar algo, pero tengo que ponerlo con el mayor detalle posible, es la idea. Tengo que ver si hubo también intentos fallidos, porque esos intentos fallidos me permitieron a mí saber hacia dónde no debo enfocarlo. Sí, hubieron trabajos previos, sí hubieron, pero se quedaron de repente en el tiempo, se perdieron. A veces sucede que se pierden en el tiempo algunos buenos intentos, ¿no? Tengo algo muy puntual que hice, pero no generó el impacto esperado, no llegó, o la gente simplemente no se comprometió. Es bueno registrarlo y ponerlo para ver qué es lo que sucedió y no repetir eso. Tengo que tener formatos de todos los registros, procedimientos, recomendaciones que yo vaya a tener. El glosario de términos lo recomiendo también, es parte del manual, y no solamente contemplar lo que la ley me pone, porque si es una buena práctica, bueno, si no es cierto, está el glosario de la ley, pero hay temas o definiciones específicas que uno crea como corporación. En mi corporación, por ejemplo, la definición que les di de buenas prácticas era distinta, ¿no es cierto? Les di 3 ejemplos, podrían ustedes crear una nueva, sí. Podría tener también siglas. La sigla de buenas prácticas. A partir de ahora, todo lo que diga BP va a ser buenas prácticas. Entonces, ustedes tienen que tener un glosario lo más sencillo posible, no necesariamente con respaldo legal, pero sí con respaldo corporativo, todos tener o manejar el mismo idioma, para que también para el momento de replicar sea fácil. No solamente a modo interno, sino de repente ustedes podrían trasladarlo a alguna de las sedes que podrían tener fuera del país. La calendarización es importante, sí, pero es abierta. Todos tenemos nuestro plan anual de seguridad, ¿sí?
¿Alguna vez no lo modifican? Todos lo modificamos. Entonces, eso va modificándose de acuerdo a cómo va la coyuntura. Hoy, por la situación que estamos pasando, por ejemplo, yo creo que muchos vamos a modificar muchas de las cosas que tenemos actualmente, por lo menos estos meses. Entonces, ocurre exactamente lo mismo, pero siempre tener el registro. Que la versión de repente, no sé, esté en un compartido, en algo que permita ver, yo de otra área, pero que estoy involucrado, ingreso y veo, mira, este mes se ha modificado, pero este es el nuevo plan. No que el plan se lo quede una sola persona. Siempre ser transparentes en lo más que se pueda y tener la información para todos. Porque a veces se va una persona, esa persona se fue de vacaciones y no se puede caer una buena práctica, un plan por una persona o dos. Esa es la idea de tener esta información lo más fácil o accesible. Eso es lo que yo por lo menos siempre trato de pedir para que se trate de trabajar de esa manera, para involucrar a todos y todos se sientan comprometidos. ¿Hasta acá hay alguna consulta, duda? ¿Los confundí más? ¿No quedó claro? Yo sé que la teoría es un poquito densa, pero a veces es necesaria porque nos ayuda a tener un poco más de orden. Esa es la idea en realidad de esta exposición. Queremos empezar de repente imaginándonos que estamos en cero, ¿no? Estamos en cero, tenemos una idea de cuál es el problema y queremos ejecutar una buena práctica, queremos hacer un programa preventivo y queremos basarnos en estas mejores prácticas para poder hacerlo. ¿Qué es de repente lo que de forma inicial debo saber? ¿Qué es lo que tengo que tener sobre la mesa antes de empezar? Aquí unos pequeños tips. Primero, todos tienen que comprarse la idea. Tienen que establecer la seguridad y salud como su prioridad. Eso lo tienen que internalizar. No es solamente la actividad que yo voy a hacer, sino me voy a comprar la idea de seguridad y salud, ¿no? Segundo, liderar con el ejemplo. Lógicamente, si esta es mi prioridad, es lo que yo hago todos los días, es lo que me llevo a la casa también. No es que salgo de la empresa y de pronto yo comienzo a comportarme de forma insegura, ¿no? Yo me llevo la seguridad conmigo, me llevo la salud conmigo, me llevo la prevención conmigo. Lideremos con el ejemplo también, pero no solamente nosotros como área de seguridad y salud, ¿no? También todas las áreas de la empresa, sobre todo las cabezas de la empresa, hay que liderar con el ejemplo. ¿Qué más les recomendamos? La conformación, y lo hemos comentado antes, de un equipo multidisciplinario. No pretendamos conocer todo. Técnicamente imposible. Cada uno tiene distintos tipos de expertices, incluso teniendo la misma profesión, ¿no? Entonces rescatemos a las personas adecuadas, sea internos en la propia empresa o sea externos, para que nos puedan asesorar en la mejor planificación, en la parte técnica de nuestra intervención. ¿Qué es lo que va a funcionar o por qué? Si vamos a hacer seguridad basada en el comportamiento, tenemos que tener el soporte de personal de psicología, ¿o no? Necesitamos sí o sí personal de psicología, por lo menos como asesor externo. Muy bien, entonces aquí les queremos mostrar, ya vimos un poquito qué hacer antes de, o qué mentalidad tener, ponernos el chip. Aquí les vamos a repasar un poquito cuáles son los elementos esenciales de un programa preventivo en seguridad y salud. Y aquí podemos rescatar de repente algunas de las cosas que ustedes mismos han ido leyendo, conociendo, escuchando durante esta presentación. ¿Qué elementos creen ustedes que son necesarios para poder ejecutar ya su programa? Estoy segura que han escuchado. ¿Alguien? Compromiso, muy importante. ¿Compromiso de quién? De todos, compromiso de todos, perfecto. ¿Quién más? ¿Qué van a hacer ustedes? Liderazgo, perfecto. ¿Liderazgo de quién? De todos, ¿no? Principalmente la corporación. La corporación lidera. La corporación lidera y puede ser que el área de seguridad y salud u otras áreas sean los ejecutores, pero la corporación es la que lidera y determina quiénes van a ser los que van a estar involucrados, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Transparencia, ¿no?
Importante para la comunicación. Qué importante la comunicación también. ¿Alguna más? Trabajo en equipo, ¿no? Metas claras, perfecto. ¿Y las metas que voy a establecer, para cuándo son? Mediano y largo plazo, ¿no? Perfecto. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Me encanta que hayan participado porque hemos ido mencionando distintos elementos que ustedes han visto en los ejemplos y en la estructura que se les está proponiendo para la implementación de las buenas prácticas. Liderazgo está ahí, lo mencionaron. Liderazgo gerencial, ¿no? Entonces, como les comentaba, la corporación, la empresa, es la que va a tomar este emprendimiento y lo va a liderar. Nosotros somos parte de la ejecución. Nosotros no lo vamos a liderar necesariamente. Es la empresa, todos estamos ahí. Segundo, participación activa de los trabajadores, también lo dijeron. Y en las diferentes etapas, ¿no? Lo volvemos a mencionar. Desde un inicio, desde que estamos evaluando el problema, hasta que estamos diseñando la solución, evaluando la solución y mejorando en el proceso, y ver que estuvo bien o no, participación de los trabajadores, siempre. ¿Qué más? Identificación correcta, inicial, de tus riesgos. Conoce, evalúa, mídelos, tienes que saber dónde estás. Esta es tu línea base. Pero también forma parte hacer una adecuada identificación de cuáles son los controles que ya tengo. O sea, yo ya tengo controles en mi empresa y yo estoy atacando ciertos riesgos de alguna forma. Entonces hay que conocer también qué controles ya tengo, porque lo que yo voy a diseñar como intervención no va a duplicar. De repente no se va a sumar, lo que queremos es formar algo integral. Entonces, esa intervención que de repente yo ya estoy ejecutando, yo ya tengo una actividad, la puedo incorporar a mi programa. No es algo adicional y que lo va a manejar otra persona, sino familiaricémonos con lo que ya se tiene para poder incorporarlo a lo que nosotros estamos diseñando, ¿no? Y trabajamos en equipo, como dijeron. Muy bien, formación y entrenamiento, ¿no? Entonces, todas las personas involucradas van a ser formadas en este proceso. Hay habilidades que de repente ahorita no las tenemos y necesitamos formación en eso. Si vamos a hacer seguridad basada en el comportamiento, hay que tener formación de cómo observar, el que va a observar, cómo ser observado, ¿no? Necesitamos esas habilidades que ahorita no las tenemos. Habilidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fatiga y somnolencia había que saber, si es que la intervención es sobre fatiga, ¿qué es fatiga? ¿Cuáles son los signos? No solamente el que está fatigado, sino también el que puede intervenir y reconocer y comprender que esa fatiga es involuntaria, ¿no? También es no solamente la parte técnica, sino la parte blanda. Necesitamos también, de repente, al momento de hacer intervenciones gerenciales o de supervisores o de jefaturas sobre trabajadores, se necesita a veces capacidades blandas para poder conversar con ellos, hacer refuerzos positivos, ¿no? Decirles felicitaciones, lo hiciste bien. Y refuerzos también negativos de algunas conductas que de repente no están tan buenas, ¿no? Tomando el ejemplo de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, va a haber una capacitación siempre de por medio en una intervención. Tiene que capacitarse antes, probablemente el que lo va a ejecutar, tiene que capacitarse los trabajadores en el proceso, ¿no? Habilidades técnicas y blandas, y tiene que capacitarse también las líneas de mando. Evaluación y mejora del programa, ¿no? Mejora continua, no lo olvidemos. Siempre ver qué intervención diseñamos, funcionó o no funcionó y cómo la mejoramos. También comentamos sobre las actividades periódicas, sostenibilidad. ¿Qué le da sostenibilidad a nuestro programa? ¿No? Muchas veces diseñamos algo para un momento específico, ¿no? Hice mi super campaña, mi super feria de salud, un día. ¿Y el resto del año qué pasó? ¿No? Entonces, si nos estamos comprando la idea de, por ejemplo, en los casos que hemos visto, de prevención de factores de riesgo, estilo de vida saludable de los trabajadores, y nos estamos comprando la idea y queremos una población saludable, no podemos hacerlo en un solo momento y nunca más, sino actividades periódicas que le den sostenibilidad al programa, que lo levanten de cuando en cuando, ¿no? Van a ver ustedes siempre en los resultados, como vimos en el gráfico de la empresa ejemplo, después del lanzamiento de una actividad grande, siempre hay un buen impacto, pero después comienza a caer. Entonces, cuando ustedes tengan sus actividades periódicas, van a ver sus piquitos de impulso, donde va a haber mejora. Esa es la idea. Siempre va a ser así, dinámico. Y también
Siempre tener las metas, como dijimos, mediano a largo plazo, pero que sean metas visibles. Todos estamos trepados en el mismo barco, lo dijimos, todos sabemos a lo que tenemos que apuntar. La empresa ha dicho que yo tengo que cumplir 5 y tengo que cumplir 5, estamos cumpliendo 5 juntos, cumplamos 5 juntos. Todos sabemos a qué queremos llegar y tenemos el indicador en la cabeza. Muy bien, aquí queremos compartir con ustedes algunos recursos que hemos utilizado para la presentación de los casos. Aquí hay muchísimos más, lógicamente, pero hemos puesto como ejemplo los que hemos utilizado. De hecho, también en cada una de las páginas de los casos y de algunas otras procesos que hemos mostrado, van a encontrar las referencias en la diapositiva y les vamos a compartir la presentación. Pero aquí resumimos un poquito algunos que nos han ayudado en la investigación de los casos. La mayoría son instituciones gubernamentales, ¿no? Están de Estados Unidos, tenemos de Canadá, incluso hay de Singapur. Singapur tiene una bonita página para poder hacer búsqueda de recursos. Incluso tienen manuales y guías didácticas, tanto en inglés como en español. También tenemos la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de España, que también seguramente lo han escuchado o han podido revisar información de ahí. Hay bastantes recursos más, nosotros con gusto les podemos asesorar cuando quieran, búsquenos, llámenos, contáctenos, si es que tienen alguna idea, ¿no?, por cumplir, por trazar, se están trazando una idea y la quieren cumplir, de repente necesitan información base y podríamos ayudarlos en la búsqueda, así nos enriquecemos ambas partes, de hecho. Y aquí, por último, queremos cerrar la presentación haciendo una pequeña recapitulación de algunos puntitos que nos parecieron los más claves y los que queremos que se lleven consigo. Muy bien. Número 1, revisen y analicen experiencias de otras empresas. Acá la idea es justamente tomar estas experiencias exitosas, casos, no solamente en seguridad y salud, hay muchas buenas prácticas en distintos ámbitos. Y lo que queremos hacer no es copiar, sino es justamente revisar qué funcionó, por qué, cómo lo hicieron, qué coyuntura tenían en ese momento, ¿no? Busquen experiencias parecidas a las coyunturas de sus empresas, problemáticas similares, y eso es bastante enriquecedor. Entonces siempre veámoslo así, ¿no?, como algo nutritivo para nosotros. Tenemos también la primera actividad que tienen que realizar, sí, que es la de conocer nuestros riesgos. Saber en qué estamos, cómo estamos, a qué condiciones nos enfrentamos, y una vez que yo pueda realmente conocer los riesgos que tengo, voy a poder realizar la priorización y la aplicación de las diferentes metodologías que yo quiero implementar. Importante también la planificación, ¿no? Lo hemos recalcado en algunos momentos de la presentación. Cada etapa tiene su momento, pero hay que planificarla, ¿no? Como decía la frase que vieron antes, ¿no? Sí, todos tenemos la idea, todos tenemos el plan, pero sin planificación no vamos a lograr nada. Entonces hay que sentarnos, hacer el trabajo y un buen trabajo de planificación para poder determinar metas y para siempre llevar en el proceso la documentación tan importante que es para poder realmente llegar a lo que queremos llegar. Si queremos llegar a algo y queremos comprobar que hemos logrado esto, entonces necesitamos la documentación y la medición para poder estar en ese punto. Y uno de los puntos que consideramos uno de los más importantes en realidad es el involucramiento, lo hemos hablado creo que toda la mañana, sí, es importante. En realidad lograr el involucramiento de todos los niveles de la empresa no va a ser fácil, no es un proceso sencillo. Suena sencillo, pero no, es un proceso largo, tedioso, que requiere muchas veces involucrar varias áreas, ver cuál es la mejor estrategia, ver qué tipo incluso de generación es la que trabaja en mi empresa y buscar la mejor técnica para poder involucrar a todos dependiendo del interés que tiene cada tipo de generación incluso. Entonces tratar de involucrar a todos bajo estos lineamientos para que esto funcione y todos vayamos al mismo camino.
No sé si es que tienen alguna duda, comentario, consulta sobre los temas. Que tendremos un tiempito para que nos puedan comentar. Si quieren, conversamos sobre lo que han visto, que tienen algún comentario, alguna duda, alguna experiencia personal, alguna consulta o un problema que nos quieran manifestar. Bienvenidos sean. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien, entonces damos por finalizada la presentación. Muchas gracias y hasta la próxima vez.